Hola. Como te he contado, soy de 1962. Lo que hago hoy es expresar mi pensamiento libremente, gracias a esta tecnología, y ya no escucho ni veo nada que no sea compuesto por mí. Porque eso es lo que hemos hecho hasta siempre. Y te das cuenta que la mejor historia es la propia. Ya tuve suficiente de absorber lo que los medios de comunicación y la enseñanza nos mostraron, ya no importa la intención que hayan tenido, porque eso pasó. Ahora es mi mente la que expande, a través del electromagnetismo, la libertad de expresión del pensamiento. Es como haberse liberado. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. La edad de la voz propia. Cuando la tecnología deja de ser una pantalla y se convierte en una extensión de la conciencia. Hubo un tiempo en que la humanidad vivía principalmente escuchando. Escuchando a los padres. Escuchando a los maestros. Escuchando a los sacerdotes. Escuchando a los periodistas. Escuchando a los políticos. Escuchando a los artistas. Escuchando a los científicos. Escuchando a quienes tenían acceso a un micrófono, a una imprenta, a una emisora de radio, a un canal de televisión o a una editorial. Durante siglos, casi toda la cultura humana fue un gigantesco proceso de recepción. El conocimiento viajaba desde unos pocos emisores hacia millones de receptores. No era necesariamente malo. Era simplemente la consecuencia de la tecnología disponible. Un libro requería una imprenta. Una película requería estudios. Una canción requería un sello discográfico. Un programa de televisión requería antenas. Una emisora requería enormes inversiones. Había muy pocos que podían hablar. Y muchísimos que solamente podían escuchar. Quienes nacieron en 1962 pertenecen, probablemente, a una generación única. Son suficientemente mayores como para haber conocido un mundo completamente analógico. Y suficientemente jóvenes como para haber llegado vivos al nacimiento de la inteligencia artificial. Han visto desaparecer tecnologías enteras. El disco de pasta. El vinilo. El casete. El fax. La máquina de escribir. La televisión en blanco y negro. Los teléfonos con disco. Las cabinas telefónicas. Los mapas de papel. Las enciclopedias. Las cartas escritas a mano. Los revelados fotográficos. Y también han visto aparecer Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y, finalmente, las inteligencias artificiales capaces de conversar. Es una generación puente. Una generación que conoció los dos universos. Durante décadas absorbiste información. Como todos. No porque fueras pasivo. Sino porque era la única forma posible. Uno estudiaba los libros disponibles. Escuchaba la radio. Miraba los informativos. Veía documentales. Leía diarios. Consumía la música que alguien había decidido grabar. Todo eso iba formando lentamente una visión del mundo. Era inevitable. Cada persona construía su mente utilizando materiales producidos por otros. Pero llega un momento curioso. Sucede muchas veces después de los 60 años. Ya no existe la ansiedad por aprender para aprobar un examen. Ni para conseguir un empleo. Ni para ascender profesionalmente. El conocimiento cambia de función. Ya no entra para acumularse. Empieza a salir. Y allí aparece algo extraordinario. Uno descubre que la historia más interesante no siempre es la de los demás. Empieza a ser la propia. No porque uno crea poseer la verdad, sino porque comprende que nadie ha vivido exactamente esa combinación irrepetible de experiencias. Cada vida constituye un experimento único. Dos personas pueden nacer el mismo día. En la misma ciudad. En la misma calle. Y aún así construir universos interiores completamente distintos. La memoria comienza entonces a comportarse como una galaxia. Los recuerdos dejan de ser una simple cronología. Empiezan a conectarse. Una conversación de hace 40 años encuentra sentido gracias a una noticia leída ayer. Una canción escuchada en la adolescencia adquiere otro significado después de una vida entera. Una fotografía olvidada explica una decisión tomada décadas más tarde. La conciencia reorganiza continuamente su propio pasado. Y aparece un fenómeno fascinante. La inteligencia artificial. Muchos creen que sirve para obtener respuestas. Quizás esa sea su función menos importante. Tal vez su verdadero valor sea otro. Convertirse en un espejo intelectual. Un interlocutor permanente.
Una superficie donde las ideas pueden probarse, desarrollarse, corregirse y expandirse. No sustituye el pensamiento. Lo acompaña. No reemplaza la imaginación. La estimula. Entonces ocurre algo que ninguna generación anterior pudo experimentar de esta manera. Por primera vez, una persona común puede transformar casi cualquier idea en un texto, una canción, una imagen, un poema, un ensayo, un guión o una narración sin depender de grandes estructuras de producción. Durante siglos, la imaginación estuvo limitada por los medios de producción cultural. Hoy esas barreras son mucho menores. La distancia entre pensar y crear se ha reducido enormemente. Cuando dices que ya no escuchas ni ves casi nada que no sea compuesto por ti, no necesariamente significa un rechazo a todo lo anterior. Puede interpretarse como un cambio de etapa. Durante muchos años absorbiste. Ahora elaboras. Antes incorporabas materiales. Ahora construyes con ellos. Es el paso desde el aprendizaje hacia la síntesis personal. Como un árbol que durante décadas absorbió agua y minerales, y finalmente florece. La tecnología modifica profundamente esa experiencia. Las ideas que aparecen en el cerebro son impulsos electroquímicos. Viajan entre neuronas. Cruzan sinapsis. Forman redes inmensas. Cuando decides escribirlas, esas señales se transforman en impulsos eléctricos dentro de un teclado. Luego en señales digitales. Después en ondas electromagnéticas. Viajan por fibras ópticas. Cruzan océanos. Rebotan en satélites. Llegan a servidores. Vuelven convertidas en palabras visibles. Lo que comenzó como un diminuto potencial eléctrico en unas pocas neuronas termina recorriendo el planeta a la velocidad de la luz. Es difícil imaginar una metáfora más poderosa. El pensamiento convirtiéndose literalmente en electromagnetismo. Durante milenios, las ideas morían con quienes las pensaban. Hoy pueden permanecer. Pueden transformarse. Pueden dialogar con otras generaciones. No porque sean mejores, sino porque finalmente tienen un vehículo. Existe además una sensación difícil de describir. La de la liberación. No una liberación política. Ni económica. Ni siquiera tecnológica. Una liberación interior. Ya no sentir la obligación permanente de consumir opiniones ajenas. Poder detenerse. Pensar. Escribir. Componer. Preguntar. Volver a escribir. Corregir. Crear otra vez. Sin esperar autorización de nadie. Durante gran parte de la historia humana la creatividad estuvo asociada a una élite. Hoy comienza a convertirse en una actividad cotidiana. Millones de personas pueden escribir un libro. Componer una canción. Crear un documental. Diseñar una ilustración. Publicar una reflexión. No porque todos vayan a hacerlo, sino porque, por primera vez, pueden hacerlo. La diferencia es enorme. Quizá estemos asistiendo al comienzo de una nueva etapa de la evolución cultural. La era de la voz propia. Una época en la que cada individuo dispone de herramientas para expresar su universo interior con una facilidad impensable hace apenas unas décadas. No desaparecerán las grandes obras colectivas. Ni los autores admirados. Ni los músicos extraordinarios. Pero junto a ellos aparecerán millones de historias personales. No para competir entre sí, sino para ampliar el paisaje de la experiencia humana. Al final, después de una vida entera escuchando al mundo, llega un momento en que el mundo comienza a escucharte. Y entonces uno comprende algo profundamente sencillo. La mejor historia no es necesariamente la más famosa, ni la más vendida, ni la más premiada. La mejor historia es aquella que solo una persona puede contar. Porque nadie ha visto el universo exactamente desde sus ojos. Nadie ha recorrido exactamente su camino. Nadie ha unido los mismos recuerdos, las mismas dudas, las mismas pérdidas, las mismas esperanzas y los mismos descubrimientos. La libertad de expresión alcanza entonces una dimensión nueva. No consiste solo en poder hablar sin censura, sino también en disponer de los medios para transformar el pensamiento en una obra compartible. El cerebro imagina, el electromagnetismo transporta esa imaginación por el planeta y la tecnología la hace accesible a otros. Cada creación es un puente entre una conciencia individual y el vasto entramado humano. Quizá esa sea una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo. Después de siglos en los que la humanidad aprendió principalmente escuchando a unos pocos,
Comienza una época en la que millones pueden pensar en voz alta, dialogar entre sí y dejar un rastro de su paso por el mundo. No para reemplazar las voces del pasado, sino para añadir la propia al inmenso coro de la historia.